Bueno, pues algunas sorpresas sobre la economía estadounidense. Lo primero de todo, el índice de precios PCE, que cumple el guión previsto, ha dado un salto de 3 décimas hasta el 3,8%. Estamos hablando del PCE recordemos, la situación del mercado, pero además ahí tienen también el otro dato, el PIB del primer trimestre en su segunda lectura deja esta desaceleración. Recordemos, el dato actual es ese 1,6%. Veníamos de unas perspectivas, una previsión de que se mantuviera en el 2%. Estamos hablando de la comparativa con la primera lectura del primer trimestre. Aquí hablamos de la segunda lectura, que, bueno, pues a la baja, 1,6%. También, a su vez, tenemos ese 0,5% que indica el crecimiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre del año. Aquí se produce un salto, pero claro, ya está siendo menos de lo que hacía en la primera lectura. Es decir, vamos un poco cada vez más atrás, más hacia el enfriamiento de la economía, como ya ocurrió en el trimestre anterior. Se produjeron desaceleraciones del 1,7%, 0,8%, 0,5%. Aquí de momento parece que va por el mismo camino, restando décimas, y mientras tanto, pues ya saben, el PIB de Estados Unidos empeora, y el dato PCE, ese índice de inflación que más tiene en cuenta la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria, aquí ha cumplido el guión previsto. Es un salto hasta el 3,8%, 3 décimas más que el mes anterior, y cumple el guión previsto, pero claro, 3,8%. Es el dato más alto exactamente hace 3 años, desde mayo de 2023. Bueno, siendo estrictos, casi un año, porque este es el dato de abril. Así pues, bueno, pues casi 3 años que no veíamos una inflación en este nivel tan elevado. A partir de ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer, digamos, Kevin Walsh? O al menos, ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Pues vamos a verlo a continuación. De momento, estamos observando cómo los futuros estadounidenses, pues ahí siguen con correcciones en torno a medio punto porcentual. Tampoco estamos viendo grandes oscilaciones en el bono estadounidense a 10 años, ahora mismo que con un rendimiento por encima del, bueno, por debajo del 4,5%, está en esos niveles ahora mismo ahí, fíjense, 4,5%, de momento tampoco está dejando grandes variaciones el rendimiento de los bonos, y de momento Wall Street pues con pocos cambios, recordemos, tras esos máximos históricos en el día de ayer. Vamos a seguir saludando a más invitados, vamos a ofrecerles más análisis para evaluar esa letra pequeña, para desgranar todos los componentes de este PCE y de este PIB. Saludamos a Lorenzo Coletti, director para Iberia en Pictet Asset Management. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura haces? Ha cumplido el guión previsto, pero el dato más alto en los últimos casi 3 años. Sí, guión previsto, 3,8 era la previsión y se ha confirmado. Claro, el más alto los últimos 3 años, pero un dato que pocos saben quizás es que si miramos los últimos 60 años, la media del PCE en Estados Unidos ha estado por encima del 3%. De hecho, ha sido el 3,3%, lo cual es más alto, pero no se aleja demasiado, por lo menos no debería de asustar todavía. Nosotros llevamos tiempo diciendo que los precios del petróleo claramente son los principales, la principal componente de este aumento del PCE en Estados Unidos, que por cierto venía de un febrero en 2,8, lo cual ya es un 1% más respecto a lo que teníamos a finales de febrero. Y hay que cuidar o que mirar muy de cerca los efectos de segunda ronda que esto puede tener, ¿no? Porque todavía estamos a tiempo de que sea una bajada del petróleo, gracias a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Esto no se va a trasladar a otros sectores y sobre todo a la inflación subyacente, que todavía está controlada, ¿no? Creemos que va a estar por lo menos por debajo del 3% si no hay ningún susto, y sobre todo si no se alarga más esta crisis, y sobre todo que los precios del petróleo no vayan de una forma continuada por encima de $100. Y es un poco como lo vemos, ¿no? Hay que mirar muy de cerca cómo se van desarrollando los acuerdos, pero de momento no creemos que haya margen para que vaya bajando el PCE en los meses que veremos si no hay un acuerdo. Hablando de bajadas de tipos de interés, ¿qué crees que debe tener en cuenta Kevin Walsh y la Reserva Federal? ¿De qué se pueden tomar nota en el día de hoy? Bueno, la sorpresa es el PIB un poquito más bajo, ¿no? Del 2%, 1,6 es claramente una lectura peor, que quizás refleja, sobre todo, hay que mirar un poco debajo que hay, pero claramente se veía un consumidor en Estados Unidos algo cansado, encuesta a los consumidores bastante más pesimistas que en el pasado, con lo cual en este sentido
puede que esto esté empezando ya a pagar factura, aunque es verdad que el sector energético de Estados Unidos que contribuye positivamente al PIB gracias a los altos precios del petróleo. Entonces, si vemos una economía que está en un momento más débil, pero una inflación que sube, pone a la Reserva Federal en una situación muy, muy complicada, ¿no? Teóricamente debería de bajar tipos para reactivar la economía, pero al mismo tiempo en esta inflación alta pues puede terminar matando la economía si sube tipos. Entonces, nosotros creemos que este rango de 3.50, 3.75 se va a mantener. El mercado descuenta una bajada a lo largo del año. Nosotros seguimos pensando que por culpa de estas dos fuerzas contrapuestas, la Reserva Federal no debería de moverse y cualquier subida preventiva podría tener un efecto muy negativo sobre la economía, aún más ahora que vemos este dato de economía que está bajando, ¿no? Con lo cual, una Reserva Federal a la espera es nuestra previsión para los próximos trimestres. Aquí ya hay una tendencia de 3 meses, 2,9 marzo, 3,5 abril, 3,8 mayo. Lorenzo, ¿qué selección de activos hacéis en Pictet Asset Management ante estas perspectivas, estas presiones inflacionistas que parece que van a permanecer durante buena parte del año? Sí, seguramente van a permanecer y lo bueno es que hay algunos sectores de la economía global y sobre todo en Estados Unidos que siguen estando muy bollantes, ¿no? Vamos a ver un poco qué va a pasar en las próximas semanas o meses y sin duda con el resultado de junio de las empresas, pero los beneficios de las empresas, sobre todo el sector tecnológico, siguen siendo muy altas y muy buenas. Las valoraciones de la renta variable global sigue estando en valores razonables. De hecho, un 10% por debajo de donde estaba en octubre de 2025, con lo cual si hay que mirar algunos activos, nosotros estamos mucho más cautelosos con la renta fija por las razones que comentaba anteriormente y porque vemos mucha volatilidad, ¿no? Se comentaba antes los tipos a 10 años, lo comentabas antes al 4,5% y estaban hace 4 meses en el 3,9% en Estados Unidos, pues aquí hay muchísima volatilidad, ¿no? Con lo cual la renta variable con sectores que siguen teniendo muy buenos resultados empresariales, unas valoraciones todavía razonables, creemos que es donde hay que poner el foco, no de manera excesiva porque no los sustos pueden seguir llegando, pero hay sectores que pueden beneficiarse todavía, sobre todo del ciclo de la inteligencia artificial, donde hay que ser muy selectivo porque puede haber alguna burbuja, sobre todo con las IPOs que vamos a ver en el futuro, pero algunos sectores, sobre todo cíclicos como tecnología y como industriales, pueden seguir viéndose beneficiados. Lorenzo Coletti, de Pictet Asset Management, director para Iberia en Pictet Asset Management. Un placer. Buena tarde, buen negocio. Igualmente, muchas gracias.